nosotros mantengamos en mente, hermanos, mantengamos en mente que ya estudiamos el tema de lo que es del estado de la muerte. Vimos que el muerto no está en ningún lugar en el momento de la muerte, no recibe el galardón que él merece, ya sea la salvación o la destrucción. No es cuando la persona muere que recibe el galardón, es que mereció ser salvo, no se va al cielo en ese momento. Todos iremos juntos. El apóstol Pablo mencionó que cuando Cristo venga, han de resucitar todos los muertos en Cristo, o sea, todos los muertos cristianos, y nosotros que estemos vivos y todos transformados. Recuerdan que estudiamos ese pasaje y el apóstol Pablo dice, todos juntos iremos a recibir al Señor. No nos adelantaremos los que estemos vivos a los que están muertos. No, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, declara él que cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, dice que inmediatamente nosotros somos transformados y se va a dar la gran resurrección de todos los muertos a lo largo de la historia, todos los que fueron fieles. Y entonces todos juntos iremos a recibir al Señor. No es que lo estemos recibiendo uno por uno, conforme las personas que piensan que cuando uno se muere se va al cielo, dan a entender que conforme se van muriendo se van yendo con el Señor. Eso sería un desorden. La Biblia enseña que hay un orden. Todos juntos a la venida de Cristo le hemos de recibir. Eso ya lo tenemos en mente, ya estudiamos eso y es básico e importante que entendamos estas cosas. También estudiamos la lección anterior, que la destrucción de los impíos va a ser para siempre. Estudiamos que cuando el fuego lo va a destruir es para siempre, hace una destrucción eterna en el sentido que nunca más. A eso se le conoce como la segunda muerte, y la Biblia declara que de la segunda muerte no hay resurrección. Hay resurrección de la primera muerte. Todos hemos de resucitar de la primera muerte para recibir lo uno o lo otro, ya dijimos. Y los que reciban el castigo por el pecado van a morir la segunda muerte. Y de esa muerte ya no hay resurrección. Repito el punto. Pero hermanos, a mí me gusta explicar todas las cositas, los versículos que aparentemente contradicen una verdad bíblica, porque los que tienen las doctrinas equivocadas usan esos pasajes. Leamos un pasaje, miren lo que dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, y vamos a leer del 15 al 18. Bueno, leamos segunda de Pedro capítulo 2 primero, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 19, 20 y 21. Primero ese, segunda de Pedro capítulo 2 del 19. Segunda de Pedro capítulo 1 es, perdón David, aquí sí que ya le fallé. Es segunda de Pedro capítulo 1 y vamos a leer desde el 19 al 21. Vean lo que dice la escritura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y dice que la palabra profética es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Eso es cierto, hermanos. Nosotros debemos de creer solamente en la palabra de Dios, que es lo más seguro que tenemos. Y luego nos da una advertencia. Entendiendo primero esto, debemos de tener en consideración algo, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Esto quiere decir que la Biblia no la debo de interpretar a mi manera, lo que yo pienso. No, debo de dejar que la Biblia se explique así sola. Y luego dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea que los que hablaron no hablaron por sí mismos. Dice que hablaron, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Ahora sí, el capítulo 3, vamos a ir al capítulo 3, desde el versículo 15 al 18. Miren lo que nos dice el apóstol también, el mismo apóstol Pedro nos hace una amonestación. Dice que tenemos que tener por entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. El que está hablando es Pedro, habla de su colega, el apóstol Pablo, dice, según la sabiduría que Dios le ha dado, nos ha escrito. Y dice el versículo que sigue, casi, dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que el apóstol Pablo casi en todas sus epístolas son sus cartas, sus cartas que tenemos en la Biblia, y dice, casi en, permítame. Dice, perdón hermanos, que hubo un problema aquí. Apaga tu cámara. Sí, sí, gracias David. Déjame ver. Ahí. Ahí está, ¿verdad? Gracias. Dice el apóstol Pedro que el apóstol Pablo casi en todas sus epístolas nos ha hablado de estas cosas, de la salvación. Y miren cómo termina. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y luego nos dice el 17, así que nosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, o sea, ya sabemos esto, dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Por lo tanto, dice que debemos crecer, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Como vemos en estos pasajes, hermanos, estamos advertidos. Dice que hay algunos que usan las escrituras, pero las tuercen. Dice que las enseñan torcidamente y eso va a acarrear su propia destrucción. Hermanos, dice que debemos de estar firmes y no caer en el error, porque eso es caer de la firmeza. Nosotros debemos de estar firmes en nuestra creencia, en nuestra fe. Y el Señor Jesús dijo en San Mateo capítulo 15, versículo 13 y 14, vean cómo dijo el apóstol, miren cómo lo dijo Cristo en San Mateo 15, vamos a leer el versículo 13, Mateo 15, 13, el Señor Jesús declara, Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Imagínense, comparó a los predicadores como una planta, pero el que no predica la verdad dice que va a ser arrancada de raíz. Y miren lo que dice el 14. Déjenlos, dijo Cristo, dejadlos. Son ciegos, guíate ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Esto es cierto, hermano. Si yo soy un ciego y voy guiando a otros, todos somos ciegos y vamos a perdernos. Entonces el Señor nos advierte, hermano, esos que tuercen las escrituras, como advirtió el apóstol Pedro, hermanos, aprenden el error y así lo enseñan a otros. Y entonces, ¿saben qué pasa? Lamentablemente todos van a la perdición. Dijo allá que eso les va a acarrear su propia perdición. Y hay un último pasaje que quiero que vean, hermanos, se aplica a cualquiera de nosotros, a mí mayormente. Primera de Timoteo, capítulo 4 y el verso 16. Vean lo que nos advierte el apóstol Pablo ahora. Primera de Timoteo, capítulo 4 y el verso 16. Son palabras de advertencia. Miren lo que el apóstol Pablo declara. 4:16, David. Dice así, ten cuidado. Miren lo que nos dice el apóstol. Ten cuidado de ti mismo. O sea que me habla a mí. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y luego dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. A ver,
el plan de Dios, hermano, es que nos salvemos todos. Notaron, este es el propósito de Dios, que nos salvemos tanto yo que soy el instructor, como se salven ustedes. Pero en el otro grupo están personas que también enseñan, pero son ciegos y van guiando a otros ciegos, dice, y todos se van a perder. Por el otro lado, Dios me dice a mí, si te vas a poner a enseñar doctrina, insiste, persiste, o sea, investiga bien, conoce bien la doctrina para que haciendo esto te salves tú y salves a los que te oyen. Ese es el propósito de Dios. Pero Satanás ha logrado que la mayoría de gente se pierdan porque andan siguiendo doctrinas y mandamientos de hombres. Bueno, con esto, hermanos, vamos a usar algunos pasajes que algunas personas utilizan para contradecir una verdad bíblica bien establecida en la palabra de Dios. Vamos a analizar un pasaje. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1 y vamos a leer el versículo 21. Filipenses 1, 21. Miren cómo nos dice la escritura allí. Declara el apóstol Pablo, este es un versículo muy conocido en el mundo cristiano. Dice el apóstol ahí. Vean lo que el apóstol Pablo declaró. Para mí, dice, porque para mí el vivir es Cristo. O sea, hermanos, él se deleita mientras él vive, está dedicado a Cristo. Cristo es el centro de su vida. Él predica de Cristo, él aprende más de Cristo, él gira en torno a Cristo. Dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y miren lo que dice, y el morir es ganancia. Vamos a ver en qué sentido es ganancia el morirse. Ahora dice el versículo que sigue, mas si el vivir en la carne, o sea, mas si sigo vivo en el cuerpo, pues, mas si sigo vivo, ¿qué dice él? Resulta para mí, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice él. Y luego dice el 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea, estoy entre la espada y la pared, no sé qué escoger, dice. Y miren lo que agrega, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero luego dice el siguiente versículo, pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. Ahora, miren lo que dice el 25. Dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y luego dice el siguiente versículo, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo. Dice Jesús, en Cristo Jesús, perdón, por mi presencia otra vez entre vosotros. A ver, si quita el pasaje, quiero verlos y decirles algo, hermano. Notaron que el apóstol Pablo tiene un argumento, él está argumentando, dice, yo dice, si vivo es para hacer la obra de Cristo, vivo por Cristo, pero si muero, dice, es ganancia. Ahora, y luego él dice, yo no sé qué escoger, dice él. Si sigo vivo, dice, lo hago solamente para seguir predicando, pero si muero, dice él, es ir a la presencia del Señor y eso es mucho mejor. ¿Notaron qué dijo? El versículo 24 dice, ¿cuál versículo era el que decía que el versículo 23 dice, porque de ambas cosas no sé qué escoger, si seguir vivo o morir, dice, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, habla de la muerte, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora yo les voy a explicar el pasaje. Muchas personas dicen,
Nosotros ya explicamos, hermanos, que el muerto no se va al cielo inmediatamente, muere. Eso ya lo vimos. Pero este versículo da la idea que el apóstol dice, si yo me muero, ya me voy a estar con en la presencia del Señor, y eso es mucho mejor. Ahora les voy a explicar cuál es la condición del apóstol. El apóstol ya está anciano, ya el apóstol está cansado, como muchos de nosotros que ya imagínense un anciano que ya trabajó tanto para la obra del Señor, y él dice, pero si yo sigo vivo, dice, si es para beneficio del evangelio, yo prefiero seguir vivo. Pero por otro lado, dice, quisiera ya descansar, partir, dice él, y estar en la presencia del Señor. Dijo, ahora, usted me va a decir, hermano, entonces todo lo que estudiamos como que es lo contrario, cuando uno, no, hermano, ¿saben qué pasa? Les voy a explicar el contexto. Cuando una persona se muere, lo que ya estudiamos hace dos veces atrás, cuando una persona muere, leímos que su mente, leímos que sus pensamientos, su mente, su amor, su olvido, ¿qué dijimos? Se terminan. Y entonces cuando una persona se muere, hermanos, su conocimiento y todo terminó. Ya él no sabe nada. La Biblia dice, el que está vivo sabe que ha de morir, pero los muertos, ¿qué decía? Nada saben. Ahora miren lo que pasa. Cuando una persona muere, el tiempo pasa, pueden pasar 1000 años. Y yo le pregunto, si la persona ya no sabe nada en el momento de morir, ¿ustedes creen que esos 1000 años que pasaron hasta que resucite, él se dio cuenta? Hermanos, no. Esa persona no sabe que han pasado 1000 años. Esa persona no sabe que han pasado 100 años o apenas un mes. Él ya no tiene conocimiento de nada. Y lo próximo que va a suceder para esa persona es cuando él resucite. Y sabían ustedes que las personas que murieron cuando resuciten, como no hubo tiempo para él en ese intermedio, para nosotros sí. Nosotros decimos, esa persona murió hace 100 años, murió hace 1000 años. Por ejemplo, el rey David murió hace 1000 años antes de Cristo, ya tiene muerto 3000 años, por ejemplo, el rey David. Entonces, pero el rey David no se da cuenta, él no sabe que han pasado estos 3000 años porque él no está consciente, él no está contando tiempo. Y cuando el rey David resucite, para él no existieron esos 3000 años. Entonces, lo próximo, él es como morir ahorita y resucitar al siguiente instante. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Entonces, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice, yo ya me quisiera morir, y como diciendo, lo próximo es la resurrección y voy a estar con mi Señor en la presencia de él. Ahora, algo que ustedes deben de saber, hermanos, es que la Biblia no se contradice. El mismo apóstol Pablo que acaba de decir, yo preferiría descansar ya de mis labores, de mi trabajar y descansar, porque es cierto, hermanos, cuando uno muere, descansa de la obra que está realizando. Imagínense, y más si está enfermo, ya no hay dolor en la muerte, él ya no sufre. Y también es una manera de descansar, es como después de un día de mucho trabajo. Yo les pregunto, un día de mucho trabajo que tú tengas, ¿y cómo sientes cuando te vas a la cama a dormir? Se regenera el cuerpo, recibe un descanso para que cuando amanezca tengas energía. Y entonces la muerte es parecido. Cuando la persona muere, descansó de todas sus labores. Ahora, lo próximo que va a suceder es la resurrección, y no importa el tiempo que pasó, es el siguiente instante para la persona. Vamos a ver, vamos a escuchar el mismo testimonio del apóstol Pablo. Vamos a ir a segunda de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo, y vamos a leer el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 5 al 7. El mismo apóstol Pablo que acaba de decir que prefiere morir y irse y estar en la presencia de Cristo, que es mucho mejor. Miren lo que él nos va a decir aquí, el mismo apóstol, segunda de Timoteo, capítulo 4. Miren lo que nos dice. Segunda de Timoteo 4, el versículo 7 en adelante, David, perdón. Vamos a poner el 7. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo, el mismo que habló de la muerte. Miren lo que dice aquí: he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera. O sea, hermanos, que él ya sabía que iba a morir. Él ya sabía que iba a morir pronto. Ponga el versículo 6, David, por favor, el anterior. Miren lo que dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. A propósito, hermanos, ¿sabían ustedes que el apóstol Pablo murió como mártir? Él fue sacrificado. A él le cortaron la cabeza allá en Roma. Lo tuvieron preso y cuando lo sacaron solo fue para sacrificarlo. Él murió como uno de los grandes mártires del Señor, después de haber cumplido su misión. Y miren lo que nos dice ahí, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él habla de que su muerte ya la siente cerca. Y luego dice el siguiente versículo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y miren qué confianza tiene ahora. Por lo demás, o sea, por lo que ya hice eso, dice, me está guardada la corona de justicia. Miren cuándo la va a recibir, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué cosa? Su venida. Notaron que esto tiene relación con los temas que ya estudiamos. Cuando hemos dicho, y no lo dijimos nosotros, la Biblia lo dice, cuando es que los muertos en Cristo van a resucitar en su venida. Y notaron que Cristo no ha venido. Entonces Pablo murió y ni siquiera ha recibido el galardón. Él todavía no ha recibido la corona de justicia, como dice acá. Entonces, ¿cómo es posible que en el otro pasaje, si Pablo murió hace 2000 años, ya estará con Cristo, que es mucho mejor? No, el apóstol está descansando todavía. Yo les puedo asegurar que cuando Cristo venga, Pablo va a resucitar entre los redimidos y para él no pasaron 2000 años, para él es el siguiente instante. Entonces vieron el mismo testimonio del apóstol, dice, yo ya sé que ya voy a morir y dice, ya he acabado mi carrera, por lo demás me está guardada la corona de justicia. ¿Cuándo la va a recibir? La cual me dará el Señor, que es un juez justo, dice, en aquel día. Y luego dice, y no solo me la va a dar a mí, sino a quién, a todos los que aman. O sea, estamos amando y esperando la venida de Cristo. Leamos otro pasaje, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a leer el versículo 16 y 17. Vean que esto es más categórico. Todo, yo pregunté hace rato, ¿la Biblia se contradice? No, todo tiene armonía. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Notaron, él en su segunda venida, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Habla de la primera resurrección. O sea, es la primera resurrección que se va a dar. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18 dice que nos animemos con estas palabras. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces pregunto, hermanos, Filipenses capítulo 1 que leímos, que el apóstol dice, yo ya no sé qué escoger. Si sigo vivo, aunque estoy sufriendo, dice él, por causa del evangelio, pero si es para beneficio de la obra, yo prefiero quedarme en la carne, prefiero estar vivo. Pero por otro lado, dice él, yo ya quisiera descansar, ya quisiera descansar al morir, y dice, y estar con mi Señor, como quien dice, es lo próximo. Cuando uno muere, hermanos, y va a quedar para salvo, cuando uno muere y es un cristiano, lo próximo en la experiencia de esa persona es la resurrección, cuando Cristo esté viniendo en las nubes de los cielos. ¿Quedó claro este punto, hermano? Amén. ¿Verdad? Así que ¿saben por qué les explico esto? Porque cuando tú le digas, usted le explique a otra persona, no, los muertos hasta que Cristo venga, no, dicen ellos, le van a sacar este pasaje. El apóstol dice que hay que irse a la presencia del Señor cuando uno muere, es mucho mejor. Claro que es mucho mejor, pero no está diciendo cuándo es que lo va a recibir. Ya en el otro pasaje él dijo que es en la segunda venida de Cristo. Así que ni el mismo Pablo que dijo eso ha recibido el galardón.
Vamos al libro de Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, si usted va conmigo, vean la enseñanza, la Biblia enseña la misma cosa, no enseña una cosa por aquí y otra por allá. El apóstol Pablo hace una lista de todos los que vivieron esperando la salvación. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, voy a hacerlos leer un pasaje donde se menciona un montón, por mencionar a algunos. Él los va mencionando uno por uno, pero luego hace una lista. Dice aquí, dicen, por ejemplo, déjenme ver, dice, después de venir mencionando desde Abel, el primero que murió, pero miren lo que dice para ir rápido. Dice el versículo 31, va a mencionar a aquella mujer a una mujer que fue ramera, pero fue transformada por la gracia de Dios y va a ser salva y va a estar en el cielo con los redimidos. Dice ahí, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Esto fue en Jericó, habiendo recibido a los espías en paz. Y dice el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Aquí mencionó a todos en grupo, pero miren lo que nos va a decir, hermanos. Dice el versículo que sigue, dice, estos hombres, dice, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y luego dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, dice, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahora, miren lo que dice el versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y miren lo que dice el versículo 39. El versículo 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Miren lo que está diciendo, hermano, que estas personas del Antiguo Testamento, David mencionó a David, notaron, mencionó, en esa lista está Moisés, está hermanos, mencionó a Jacob, a Abraham, Isaac, ahí menciona a todos estos hombres de la fe. ¿Y qué dice? Todos estos, aunque tuvieron buen testimonio mientras vivieron, no recibieron lo prometido. ¿Y cuál es lo prometido? La ciudad celestial. Y miren qué dice el versículo 40. Dice, no recibieron lo prometido, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Saben lo que está diciendo? Que estos hombres, aunque vivieron hace miles de años, no han sido perfeccionados todavía. ¿A qué se refiere como perfeccionados? Que no han recibido el cuerpo inmortal todavía e incorruptible, no lo recibieron ya, sino que dicen no lo van a recibir aparte de nosotros. Quiere decir que todos juntos lo hemos de recibir cuando Cristo venga. Hace la misma referencia. Dice en este mismo capítulo que estas personas anduvieron errantes de aquí para allá, anhelando la patria celestial, pero les tocó morir y no la han recibido. Todo eso lo dice en este capítulo. No sé, David se movió allí, pero miren lo que dice, hermanos, hablando en este mismo capítulo. Dice, versículo 13, hablando de estos mismos hombres, miren lo que dice el 13. Conforme a la fe
Miren lo que nos dice el 13, hablando de estos mismos hombres de la fe. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así vivió Abraham, hermanos, así vivió Isaac, Jacob, todos los patriarcas, los profetas vivieron anhelando la patria celestial y la vieron de lejos por la fe, dice aquí, conforme a la fe, pero murieron todos, dice versículo 14, dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Notaron, ellos ya tenían una patria en la tierra, pero anhelaban la otra patria. ¿Cuál patria? Dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ellos sabían que aunque tenían un lugar en esta tierra, no se refiere a esa. Ellos anhelaban, miren lo que dice la siguiente, pero anhelaban una mejor, una patria mejor. Esto es, ¿cuál patria anhelaban? La celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ¿qué? Una ciudad. Ahora yo les pregunto, ¿ya recibieron ellos la ciudad celestial? ¿Ya están en la ciudad celestial? ¿Ya recibieron lo prometido a Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los profetas? No, dice que aunque vivieron en esta tierra, en el momento que les tocó vivir, fueron muriendo. Conforme vivieron, murieron, pero murieron con la esperanza, en la fe de que un día, ¿qué cosa? Habitarían esa ciudad celestial. Entonces, hermano, el tema es claro, ¿sí o no? ¿Verdad que nadie ha recibido? Miren, podemos explicar estas cosas. Ahora vamos a explicar una cosa con relación a los muertos. Hemos dicho que el muerto cuando se muere no sabe nada. Vean lo que dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, y vamos a leer del 9 en adelante, lo que Dios prohíbe. Deuteronomio 18, y vamos a leer del 9 en adelante. Vean lo que la escritura nos dice con relación al estado de los muertos. Nosotros vimos esa vez que el muerto no se puede comunicar ya con nosotros porque ya se murió. Miren lo que Dios, los consejos que da y nos amonesta. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y ya vamos a ver las abominaciones que hacen las naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Hermanos, esta práctica era terrible. Había un dios llamado Moloch. La vez pasada creo que lo expliqué. Había un dios de los fenicios, de una nación de los fenicios que eran paganos. Y estos tenían a un ídolo llamado Moloch. Era un dios para ellos. Y este era hueco de metal y tenía sus brazos extendidos. Y por unas escaleritas, los adoradores de este dios, la ofrenda que le presentaban era a sus propios hijos. Imagínense qué costumbre más satánica esta. Le sacrificaban a sus bebitos como para calmar la ira de ese Dios, para que no los dañara. Dice, no se ha hallado en ti, dice Dios, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Se refiere a esta práctica. Lo hacían las naciones que no adoraban a Dios. ¿Y qué otra cosa? No se ha hallado quien practique adivinación ni agorero. El ágora hoy en día serían los que andan averiguando por el horóscopo y viendo las estrellas y todo eso. Ni se ha hallado en ti sortílego, esos que tiran las cartas y todas estas cosas, ni hechicero. No olviden esto, por favor, ni hechicero, los que hacen hechizos, toda la brujería moderna que hoy vemos, eso viene desde los tiempos antiguos. Y miren lo que dice el versículo 11, no se ha hallado en ti encantador, ni adivino, ni mago, y miren cómo termina, ni quien consulte a los muertos. Nosotros vemos entonces, hermanos, que Dios prohíbe el asunto de tratar de ir a consultar con un muerto, porque Dios sabe, ya nos explicó que el muerto nada sabe, el muerto no se puede comunicar con nosotros. ¿Saben ustedes quién es el que aparece en lugar del muerto para engañar? Ya usted se lo imagina, ¿no? Es un demonio.
Cuando hermanos, y sabían eso que hoy en día existe. ¿Han oído ustedes que hay salas que se le conoce como salas de espiritismo? ¿Conocen eso, no? Que alguien cuando se le murió un pariente y dice, no le pude dar un mensaje, o esa persona no me pudo decir algo, van a unos lugares que son oscuros, hermanos. Ya ven que Satanás se mueve en la oscuridad. Esos lugares se le llama centros espiritistas. Y entonces allí la gente va y le dice al espiritista que le haga traer el espíritu del muerto. ¿Y saben qué? Aparece y la persona que aparece, pero no aparece así como tú y yo, aparece como en una penumbra, como si es espíritu, así como humo. Así como la gente cree que los muertos se vuelven espíritu, como hemos dicho, pero ya dijimos que no. ¿Y saben qué? Y el famoso muerto habla igualito que el finado, habla igualito, sabe las mismas cosas que sabía el finado. ¿Y saben qué dice la gente? Por ejemplo, si fue a consultar a su mamá o a su papá o a un hijo, era él, dice la gente. ¿Saben para qué lo hace Satanás? Para que la persona se haga creyente de que eso es cierto, de que los muertos saben y hablan y pueden tener comunicación con los vivos. Pero ¿qué prohibió Dios? Prohíbo, dice, la comunicación con los muertos. Hermanos, nuestros queridos y amados familiares que han muerto, el recuerdo lo tenemos. Podemos ir un día a su tumba y recordar y ver ahí donde quedó, pero no vamos con el propósito de que nos hable, de tener una comunicación con ellos. Notan, porque eso Dios prohíbe. No vamos a olvidar a nuestros muertecitos, ¿no? Pues si los amamos y los seguimos amando, pues mayormente si van a ser salvos en Cristo. Pero mientras están muertos, no podemos esperar que nos visiten ni nosotros irlos a visitar. Ahí lo que quedó en el cementerio es el polvo donde se desintegró. Quedó claro este punto. Pero vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir al libro primero de Samuel. Samuel, el primer libro, en el capítulo 28, aquí hay una historia muy interesante que algunos usan para decir, hay algunos que usan este pasaje para decir que los muertos sí hablan, que sí salen. Este es un caso muy extraño. Este es primera de Samuel, David, capítulo 28, y vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Este pasaje lo usan algunos para decir que los muertos sí salen. Miren lo que dice ahí. Ya Samuel había muerto. Les voy a explicar el contexto para los que no están bien familiarizados. El rey primero de la nación de Israel se llamó Saúl. Y Samuel era el profeta que estaba en ese tiempo, y Samuel lo ungió para que fuera rey. Y este rey se volvió rebelde ante Dios, no obedeció un mandato que Dios le dio. Y este rey, al desobedecer, Dios le quitó el reino, le dijo que por haber hecho la desobediencia, Dios ya no sería más rey. Y este rey se desesperó, pero ya Samuel se murió también, no tenía él cómo consultar, porque a través de Samuel él consultaba a Dios. Pero miren lo que sigue diciendo, versículo 3, ya Samuel, dice, se había muerto. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel y todo el pueblo, dice, lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Miren, Saúl había hecho correcto, había expulsado de la tierra a todos los que hacían adivinación y encantadores, los que podían evocar al espíritu de los muertos. Y luego dice, y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl, dice, juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas.
Entonces Saúl dijo a sus criados, miren lo que él pidió ahora, hermano. Buscad, dice, dejen ver, dice, miren lo que dijo, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. O sea que era una espiritista. También se le conoce como pitonisa. Las personas pitonisas son los que evocan los espíritus a través de, como de una serpiente. Un pitón es una, así que se le llamaba pitonisas, adivinas o espiritistas. Y miren lo que hizo Saúl. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Miren, de noche. Y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo te dijere. Imagínense, el mismo rey ahora va para que le traigan el espíritu de un muerto, de Samuel, ya le va a decir. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. La mujer no sabía que estaba hablando con Saúl. ¿Y cómo que era divina? Imagínense, era divina. El primer fallo aquí es que no se da cuenta que es Saúl el que está hablando con ella. Y ya leímos que Saúl había expulsado de la tierra de Israel a las adivinas y a las brujas y todo esto. Y la mujer le dijo, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? O sea, si se dan cuenta, me van a mandar a matar. O sea que esta mujer trabajaba, hacía su trabajo en el anonimato, andaba escondida. Y miren lo que no sabía que estaba hablando con Saúl. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. O sea, yo te garantizo, le dijo Saúl, que no te va a venir ningún problema. Y miren lo que dice. Y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Fíjense, la mujer ahora le dice, bueno, pues adelante, te voy a hacer lo que pides. ¿A quién voy a hacer venir de la muerte? Y él respondió, hazme venir. ¿A quién, hermanos? A Samuel pide él. ¿Y cómo estaba Samuel? ¿Estaba vivo o estaba muerto? Versículo 3 dice, ya Samuel se había muerto. ¿Notaron? En otras palabras, el mismo rey le dice a la mujer, tráeme el espíritu de Saúl. Está consultando a los muertos ella misma. Y viendo la mujer, y miren lo que dice, y viendo la mujer a Samuel, dice acá, y viendo la mujer, pero el versículo 11, no pusiste, David. Entonces le dice, y la mujer entonces le dijo, ¿a quién te he de hacer venir? Y él le respondió, hazme venir a Samuel, o sea, el profeta Samuel. Y entonces la mujer dice, y viendo la mujer, fíjense que la mujer todavía no sabía que estaba hablando con Saúl. Y entonces, y era adivina. Miren lo que dice, y viendo la mujer a Samuel, dice, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Hasta ahorita se da cuenta que era Saúl, porque dedujo que Saúl quería consultar a Samuel. Y dice, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. Y le preguntó, ¿qué has visto? ¿Qué es lo que ves? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses, dice, que suben de la tierra. Y él dijo, ¿cuál es su forma? ¿Notaron? ¿Cuál es su forma? Tiene que preguntar porque él no ve una persona real. Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Entonces Saúl dice, entendiendo que era Samuel y humillándose el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Miren lo que hizo Saúl. Le hizo reverencia al demonio mismo, pero él dice que él vio a Saúl. Él dijo, este tiene que ser Saúl. Y entonces, perdón, este tiene que ser el profeta Samuel. Y miren, por si fuera poco, Samuel habla. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más.
ni por medio de profetas, ni por sueños, ni por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Versículo 16. Entonces Samuel, notan que la conversación se da. Ahora el rey Saúl está hablando ya con el supuesto Samuel. Entonces dice Samuel, le dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Miren las palabras del supuesto Samuel. Si Dios ya no te responde, ¿para qué me haces venir a mí si Dios se ha convertido en tu enemigo? Le decía, Dios es tu enemigo. Ahora, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste. Miren, hermano, este es Satanás hablando como si fuera Samuel y está diciendo verdades, pero el mismo Samuel antes de morir le dijo al rey esto: como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Eso era cierto. O sea que Satanás dice verdades también, pero eso ya se sabía antes. Por eso Dios retiró su bendición de Saúl. Y miren lo que dice. Y este es el supuesto espíritu de Samuel que está hablando. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y miren lo que le dice. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, o sea, cayó como muerto y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, sigue diciendo aquí, y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan, andaba todo débil. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y ha arriesgado su vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que coma, a fin de que cobre fuerza y sigas tu camino. La mujer lo alimentó. Y miren lo que le pasó a Saúl. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció con ella panes sin levadura. Pero lo que quiero es llevarlos al punto principal, hermanos. No vamos a leer. Bueno, ahora acabamos de leer el 25, ¿verdad? Ahora, saben, hermanos, que la historia de Saúl el siguiente día murió tal como le dijo Samuel. Ahora yo les pregunto aquí, vamos a analizar este relato. ¿Qué pasó aquí? ¿Salió Samuel realmente? ¿La mujer hizo traer a Samuel de entre los muertos? ¿O qué es lo que pasó aquí? ¿Ustedes creen que era Samuel? No. Hermanos, tenemos que entender que la Biblia no se contradice, como digo, y como hemos concluido. Y saben que un día oí a un predicador, oí por la televisión en un programa cristiano a un pastor explicando este tema y me interesó, oí a qué conclusión iba a llegar. Y él dice que Dios declaró que los muertos nada saben y todo, y que los adivinos y todo esto, pero dice que aquí Dios hizo una excepción. Dice él que Dios hizo una excepción, que el que apareció era Samuel, pero porque aquí en la Biblia dice que era Samuel el que apareció, el que ya había muerto, y dice que Dios hizo una excepción para poder contestarle a a Saúl, porque ya él no le contestaba por otros medios. Entonces utilizó el espíritu de un muerto de Samuel. Hermanos, qué error pensar así. ¿Acaso Dios se va a contradecir? Si Dios mismo condena el hecho de que no consultemos a los muertos, lo leímos, ¿no? ¿Y cómo Dios va a permitir ahora? Y el mismo Saúl estaba consciente de que Dios dijo, hasta había expulsado de la tierra de Israel a las pitonisas, a las
a las hechiceras, y ahora él mismo en su angustia, hermanos, ya Dios lo había rechazado, ya Dios lo había... Vamos al capítulo 15. Vamos al capítulo 15 ahora. Aquí está el gran pecado de Saúl. Y por este pecado le costó el reino. Y David y Saúl, hermanos, pereció. Primera de Samuel, capítulo 15. Dios le había dicho, le había dado una orden a Samuel, a Saúl, perdón. Dice acá, versículo 1 al 3. Dice, después Samuel dijo a Saúl, pero este Samuel antes de morir, Samuel está vivo. Y miren lo que le dice Samuel a Saúl. Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Dios le va a dar una orden a Saúl por medio de Samuel, su siervo, su profeta. Y miren lo que dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Este Amalek era un rey, hermano, de un pueblo que se llamaba, eran los amalecitas. Bueno, este pueblo, Amalek, hermanos, se opuso, como dice aquí, cuando iban caminando en el Éxodo, se opuso y les hizo mucho daño, los atacó. Entonces Dios dice, ahora voy a castigar lo que él hizo. Y miren la orden que Dios le da a Saúl. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Mata vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea que todos tenían era maldito desde la gente hasta los animales. Y miren lo que dice. Miren la orden que Dios dio. Ahora, hermano, voy a ir a la parte principal. Pero cuando llegaron allá, dice, vamos a leer ahora, vamos a leer versículo 15. Perdón, vamos a leer el 13. Ahora Samuel otra vez sale al encuentro de Samuel, el profeta sale al encuentro de Saúl cuando ya viene de cumplir supuestamente la orden y le dice Samuel, vino pues Samuel a Saúl y le dice así, Saúl le preguntó, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Saúl viene diciendo, ya cumplí la misión. Y miren lo que le dice Samuel, dice, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos, o yo bramido de ganado. Y entonces dice que Saúl le dijo, de Amalek los han traído, fíjense, ahora él los han traído, culpa al pueblo, dice, porque el pueblo, dice, perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Además, lo destruimos, dice él, o sea, había cumplido en parte la orden. Y miren cómo dice el versículo que sigue. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho acaso jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido para ser rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín te has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek. O sea, Amalek era el pueblo y el rey se llamaba Agag. Y hermanos, ¿y qué había dicho Dios? Mata al rey, destruya todo. Así que no solo trajeron ganado, trajeron al rey mismo, no lo habían matado. Dice, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas.
Versículo 21. Mas el pueblo, miren, él se lava las manos diciendo que fue el pueblo que decidió. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias miren lo que dice, las primicias del anatema, o sea, lo mejor. ¿Saben ustedes qué es anatema? Maldito, porque todo eso que Dios mandaba destruir tenía la maldición de Dios. Y no solo que no cumplieron, trajeron esas cosas para ofrecérselas a Jehová en sacrificio. Esa es la excusa. Se las vamos a ofrecer a Jehová. ¿Cómo Dios va a aceptar una ofrenda de algo que tiene la maldición? Dice, miren lo que dice, mas el pueblo tomó del botín vacas, ovejas, las primicias de la anatema. ¿Para qué? Para sacrificar en Gilgal, era el donde estaba el santuario. Y miren lo que Samuel le dijo. Miren, este versículo es importante que lo entendamos, hermanos. Miren lo que Dios declara. ¿Se complace acaso Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Y miren cómo le declara Samuel. Ciertamente el obedecer, que dice, es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los animales. ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos, no obedecen el así está escrito? No obedecen una palabra explícita de Dios, no obedecen los mandamientos de Dios. Oh, pero se deleitan en hacerle sacrificios. Los sacrificios sería salvación por obras, pero Dios prefiere qué cosa, hermano, que se le obedezca su palabra, dice allá. Y miren lo que le dice, eso es en el 22, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría llega a ser la obstinación. O sea, el rey se había obstinado. Ahora le dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas más que cosa, rey. Hermano, lo dejamos acá. Nosotros hemos leído que este rey cometió el grave error. Imagínense, le sirvió, ese fue un gran pecado, hermanos, que Dios lo abandonó. Ya vimos que Dios no le contestó más, ya no le interesó ese rey. Es más, le dijo, ya no serás rey. Y uno dice, solo porque desobedeció en la orden que Dios le dio. Las cosas son así, hermano. Cuando Dios nos manda a hacer algo, mejor es que lo hagamos como Dios dice. ¿Quedó claro? Así como Caín y Abel, Dios había dicho, hermanos, Dios había dicho a Caín y Abel que sacrificaran un cordero como ofrenda para él cuando fueran. Y Abel cumplió, Abel obedeció, representa a los cristianos obedientes a los mandamientos de Dios, a todo lo que Dios ha dicho. Pero Caín representa como a Saúl, a que él presentó lo que él quiso. Y ahora vemos a Saúl, dice, no, pues trajeron lo más gordo, lo mejor. Dios había dicho, destruyan todo porque eso es maldito, eso es anatema, tiene la maldición de... Notó que dijo, hasta maten a los niños, no perdonen a nadie. Dios da esa orden, hermanos, y había que cumplir. Él va supuestamente a cumplir. Y ahora que viene, trae al rey Agag y trae parte del ganado, dice, escogimos lo mejor, pero notaron que él se lava las manos. El pueblo decidió eso, pero ¿a quién le había dado la orden Dios? Él era el representante del pueblo, él era la cabeza. Hermano, con esta historia, ahora el rey desesperado va y busca una adivina. Hermanos, pregunto, ¿no había hecho la voluntad de Dios y ahora en rebeldía todavía se va metiendo más en el hoyo y va a buscar a la adivina y hace que le traigan el espíritu de Samuel? ¿Ustedes creen que fue Samuel el que vino? Ya nosotros estudiamos que el muerto nada sabe. Era un demonio el que apareció allí, hermano. Y todavía el rey se pone a platicar con él. Y el supuesto Samuel o el demonio le platica y le dijo algo, le profetizó, mañana estarás muerto tú también. Y saben ustedes que la guerra se arreció y murió el rey y murieron sus hijos. Y uno pregunta, ¿y cómo sabía Samuel o el espíritu? Hermano, también Satanás tiene planes, ¿no? Y como también Satanás sabía que Dios ya había desechado a Saúl. Yo pregunto, hermano, cuando una persona es desechado por Dios, ¿en manos de quién queda? Pues ustedes lo saben, queda en manos de Satanás, y Satanás puede decidir por una persona. Y entonces, hermano, es triste esto,
pero la historia de Saúl, el primer rey de Israel, se perdió, se condenó. Y saben que el siguiente día, cuando estaba perdiendo el ejército la batalla y habían matado a sus 2 hijos en la batalla, el rey se iba a matar. Dijo, me tengo que matar. ¿Quién le puso ese deseo de que se matara? Pues Satanás le dijo, pues ya de nada sirves, ya mejor quítate la vida. Y él, hermano, se lanzó sobre su espada y así murió. Se cumplió la palabra del supuesto espíritu, pero era Satanás, hermano. Satanás también tiene planes y él, si Dios, ¿se acuerdan ustedes que cuando Satanás tentó a Job, Dios le dijo, no le toques su vida? ¿Se acuerdan? No, puedes probarlo, puedes quitarle todos los bienes, puedes tocarle su salud, pero no lo puedes, ¿qué? Matar. Pero en el caso de Saúl, hermano, lamentablemente, como desobedeció, Dios ya lo abandonó a su suerte y quedó en manos directamente de Satanás. Así que Satanás hizo con él como quiso, lo engañó, le hizo parecer que era Samuel el que venía. Ahora, hermano, tan ciego puede estar una persona, tan ciega puede estar una persona que él creía que no hay que consultar a los muertos. Pero ahora, hermano, ya alejado de Dios, hasta fue a consultar a la pitonisa. Lo leímos ya. Así que, hermano, este ejemplo también tiene que ser. Y notaron lo que le dijo el espíritu, entre comillas, el espíritu de Samuel. Tú te has alejado de Jehová, por eso él se ha vuelto tu enemigo. Hermano, yo pregunto, ¿Dios es enemigo de nosotros? No, hermano, Dios nunca se constituye enemigo de nosotros. Por más que andemos en caminos de pecado, Dios siempre nos considera sus hijos y espera que nosotros hagamos lo mejor. Pero esa expresión, Dios se ha convertido en tu enemigo, solo Satanás nos hace creer que Dios se ha convertido en enemigo de nosotros a causa de algún pecado. Pero no, hermano, ustedes saben que lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Va a cosechar. Saúl sembró rebelión, ¿verdad? Rebeldía, y eso le causó su propia destrucción. No es que Dios era un enemigo y lo quiso destruir, lo destruyó el enemigo porque él quedó en el terreno del enemigo. Así que con esta lección aprendemos, hermanos, por favor, que más vale obedecer a Dios, así sea un mandamiento pequeño o grande, una orden que Dios da, mejor es obedecerla tal como Dios dice, ¿verdad? Y vamos a alcanzarla. Leamos otro último relato en esta historia, hermanos, de este tema de hoy. Vamos a Lucas, capítulo 16. Y este es el pasaje que más usan la mayoría para decir que los muertos también están hablando. Vamos a leer una parábola. Me iba a preguntar algo, hermano Efraín. Bueno, vamos a Lucas, capítulo 16. Y ahí hay un relato, y me va a dar tiempo de explicar esto, porque tenemos que ver esta contraparte de los estudios, hermano, para que no sean engañados ustedes, porque yo les he enseñado una cosa, y la gente viene y les va a sacar estos otros pasajes, y si usted no tiene respuesta, puede decir, bueno, ¿cómo está? Esto me está confundiendo. Dice el versículo 19, Lucas 16, 19. Esta es una parábola que Jesús mencionó. Pero yo quiero que leamos el contexto de esta parábola. Dice el versículo, miren lo que dice el versículo 13. Vamos a leer el 13 y yo les voy a decir cuál otro. Miren cuál es el contexto. Jesús dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y miren a qué 2 señores se está refiriendo Cristo. No podéis servir a Dios y a quién, y a las riquezas. Notaron, esos son los 2 señores. O nosotros servimos a Dios de todo corazón, o amamos la riqueza y ese va a ser nuestro Dios o nuestro Señor. Ninguno puede servir a 2 señores, dijo Cristo. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Saben por qué Jesús va a hablar de este tema? Allí lo va a mencionar, porque los judíos se creían que eran ricos. Como eran ricos, pensaban que
Eso lo salvaba. Miren lo que dice versículo 14. Dice, oían también estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. ¿Qué significa avaros? Que ellos tenían propiedades, tenían riquezas, pero no las querían compartir. Una persona avara es aquella que tiene riquezas, pero no comparte con el pobre, con el necesitado. ¿Está claro, no? Miren cuál es el contexto de la parábola. Y luego dice el versículo el 15, para que vean que está hablando de la riqueza. Jesús les dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es ¿qué cosa? Abominación. ¿Qué es lo que los hombres tienen por sublime, hermanos? Las riquezas, y ellos se justificaban a sí mismos porque eran ricos, tenían riquezas, y entonces cuando miraban a los pobres decían, no, este no es digno de la salvación, de la misericordia de Dios. Nosotros sí, porque somos ricos. Pero hermano, yo pregunto, ¿cuándo el evangelio consiste en que tenemos que ser ricos en cuanto a materialmente para ser salvos? No, en la Biblia al contrario. No vamos a leer el versículo, pero en Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice, no se alabe el rico en su riqueza, ni se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía. Alábese en esto el que tuviere de alabarse, dice el Señor, en conocerme, en saber que yo soy misericordioso, clemente, tardo para la ira, y que soy grande en misericordia y en perdonar. Esa, en la sabiduría es que Dios quiere que seamos ricos, pero no en las riquezas materiales. Pero la gente y los judíos pensaban que entre más ricos eran, ya estaban salvos. Así que después de que Jesús menciona eso, después de que Jesús menciona que las riquezas no salvan, miren lo que dice el 19. Ese es el contexto. Ahora el 19 dice lo siguiente, por eso Jesús contó la parábola. Había un hombre rico, ¿notaron? Miren, la parábola tiene relación con lo que hemos dicho. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Así hacen los ricos, hermanos. Y miren lo que dice. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Miren, miren qué paradoja, qué contraste. Había un palacio donde vivía el hombre rico y hacía banquetes cada día con esplendidez, pero hay un contraste. En su puerta está tirado un hombre lleno de llagas, dice, era un mendigo, dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta lleno de llagas. Noten que en la parábola Jesús le pone nombre al personaje, le dijo que se llamaba Lázaro. Ahora dice el versículo que sigue, y este Lázaro ansiaba, deseaba saciarse. Miren de qué cosa, de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Imagínense en qué condición estaba este pobre hombre. Versículo que sigue, esta es una parábola que Jesús está contando, y miren lo que Jesús dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Notan que tienen diferentes rumbos, digamos. Murieron los dos, uno llevado al seno de Abraham, dijo, y el otro murió y fue sepultado. Y en el Hades, hermanos, la palabrita Hades en el griego significa el Seol, que en el Antiguo Testamento significa sepulcro, significa lo mismo. Hades en griego y Seol en hebreo significa la muerte, pues, o el sepulcro. Y en el sepulcro dice, alzó los ojos, estando en tormentos. ¿Quién? El rico. Notaron que también murió el rico, dice, y fue enterrado. Y en el sepulcro abrió los ojos, alzó sus ojos, dice, vio hacia arriba, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y vio a Lázaro en su seno. O sea que Abraham tenía como cargando a Lázaro, lo tenía, como decimos en El Salvador, lo tenía chineando o cargando. Y miren lo que dice el versículo 24. Notan que hay una conversación
Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que me moje la punta, dice, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, miren lo que dice Abraham, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo el rico está hablando con Abraham. Miren entonces lo que el rico dice: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, o sea, que lo mandes a mi casa, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora miren lo que Abraham le contesta: a Moisés y los profetas tienen, óiganlos, como diciendo, a ellos que escuchen. Entonces el rico dice: no, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, o sea, tampoco se van a convencer, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahora, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Hermano, se acabó la parábola. Les hago una pregunta: ¿cuántos habían oído esta parábola? Amén. Ahora, hermanos, notaron que esta parábola parece que nos echa por tierra. Parece que esta parábola nos echa por tierra todo lo que ya estudiamos. Se ven unos muertos hablando acá. Ahora, hermanos, yo quiero decirles algo. A ver, ¿será que los muertos pueden hablar después de que ya están en el sepulcro? No se olviden una cosa, que esta es una parábola, y una parábola es como un cuento, como una historia que se arma con el propósito de enseñar algo. No es literal. Ahora, ¿sabe? Se lo voy a decir rápido esto, hermanos. ¿Cuántas cosas enseña esta parábola? En primer lugar, el hombre era rico y no ayudó al mendigo en vida. ¿Notaron? En vida es que debemos de obrar. A ver, ¿cuándo es que este rico debió haber compartido sus riquezas con ese pobre que estaba a la puerta de su casa? Cuando él hacía los banquetes, que antes de morirse, ¿verdad? Debió haber dicho: llévenle platos de comida a este hombre. Hermano, no lo hizo. Y entonces, ahora que se mueren, el hombre, Jesús dijo que está atormentado. Claro, y el hombre ahora quiere ser salvo, y Lázaro murió clamando a Dios, y este hombre sí va a ser salvo. Ahora, yo les hago una pregunta. Lo primero que enseña esta parábola, que la salvación se consigue cuando estamos en vida. Notaron que por más que el rico trató de que lo salvaran, ya muerto, ¿qué le dijo a Abraham? No se puede, ya en vida recibiste y tú no actuaste bien. Ahora le dice, de aquí, le dijo a Abraham: de aquí para allá no se puede pasar, y de allá para acá hay una cima que separa los dos lugares. Otra cosa, hermano, ¿por qué Jesús mencionó que Abraham es a donde fue Lázaro? ¿Saben por qué? Porque los judíos, hermano, tenían más a Abraham por padre. Ustedes saben que ellos decían: somos descendientes de Abraham. O sea que ellos le dieron más importancia a Abraham que a Cristo. A Cristo lo rechazaron. Así que, hermanos, los judíos tenían la idea que por ser descendientes de Abraham eran ¿qué?
automáticamente salvo. Y ese es otro error. Se demostró que Abraham no pudo salvar a nadie. Ahora, otro detalle. Vayan notando detalles que voy a explicar. Notaron que el hombre dice, el rico dice, bueno, a lo menos si yo ya me perdí, ya no puedo ser salvo, que vaya uno de entre los muertos, manda a Lázaro, le dijo, para que le predique que tengo 5 hermanos, para que ellos aprendan lo que tienen que hacer y no les pase lo mío. ¿Y qué le contestó Abraham? No puede ir, Lázaro no puede ir, ahí tienen a quién, a Moisés y qué cosa, y a los profetas. ¿Saben qué les quiso decir Abraham? Ahí tienen la Biblia, que lean, que escudriñen las escrituras. Y el rico insiste, no, pero si va uno de entre los muertos, al ver el milagro se van a convertir. ¿Y qué le dijo él? Si no oyen a Moisés y a los profetas, le dijo Abraham, Abraham representa como la voz de Dios. Abraham le está diciendo, no, si no son capaces de entender a Moisés y los profetas, aunque se levante uno de los muertos, ¿qué le dijo? No se persuadirán, no se van a convencer. Ahora, hermano, yo les voy a preguntar algo. ¿Por qué Jesús mencionó que ¿por qué Jesús mencionó que el mendigo se llamaba Lázaro? Ustedes saben que hay un personaje en la Biblia que se llamó ¿cómo? Lázaro. ¿Y qué hizo Jesús con Lázaro? Lo resucitó de entre los muertos. Ahora miren lo que pasó. Vamos a San Juan, capítulo 12. David, pon un pasaje ahí. San Juan, capítulo 12. Ustedes bien saben que en el capítulo 11 resucitó Jesús a Lázaro. Y dice en el versículo, bueno, vamos a leer. Dice en el capítulo 11, primero David, en el capítulo 11 dice así. Dice en el capítulo 11, versículo 21. Jesús acababa de llegar para resucitar a Lázaro. Y Marta dijo a Jesús, Marta era una hermana de Lázaro. Señor, le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Este es Lázaro, ya estaba muerto Lázaro. Y dice el versículo que sigue, mas también sé ahora todo lo que, dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Miren lo que Jesús declara de Lázaro. Tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Noten ustedes, hermanos, que Marta, la hermana de Lázaro, tenía la doctrina correcta. ¿Cuándo dijo Marta que resucitaría? El versículo anterior, David. Miren lo que Marta contestó. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, quiere decir el día postrero. ¿Estaba correcta Marta? Sí. Ya Lázaro había muerto y ella dijo, sí, si un día va a resucitar, va a ser en el tiempo del fin, en el día postrero. Y miren lo que Jesús le dijo. Hay una diferencia entre Lázaro. Lo voy a resucitar, dice el 25. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, declaró. Y dice el 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para la eternidad. Porque los canales los vamos haciendo cada 3 rayitas de punto bobo. Cada 3 rayitas de punto bobo invertimos. Y dice el versículo 27. Si nos queda duda, porque algunas veces queda así muy recogido y no se aprecia bien. Pero a ver, versículo 27. Entonces miren lo que Jesús le dice. Le dijo, sí, Señor, dijo Marta. Porque Jesús le preguntó, ¿crees tú que el que cree en mí va a resucitar? Y ella dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Miren qué declaración más tremenda que hace esta mujer. Sabía que Jesús era el Mesías.
Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Entonces dice, ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a Jesús. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado, o sea, en el camino. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Ahora dice la escritura, hermanos, María cuando llegó a donde estaba, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Otra vez le reprochan a Cristo. La otra hermana ahora, y miren lo que Jesús le dice. Al verla llorando, dice, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dice el 34, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Lo llevaron a donde estaba el sepulcro. Y miren el 35, es el versículo más cortito de la Biblia. Jesús lloró. Al rato les explico por qué lloró Jesús. Entonces dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Pero yo me imagino que los judíos dijeron, qué hipócrita, le amaba, pero no vino a sanarlo cuando estaba enfermo. Eso lo criticaban todos. Notaron que las mujeres le dijeron, si hubiera venido a tiempo no hubiera muerto. Y ahora los fariseos dicen, miren cómo le amaba, pero como diciendo, pero si tanto le amaba, ¿por qué no vino cuando estaba enfermo para sanarle? No que él sana a los enfermos. Y algunos de ellos dijeron, ahora Jesús profundamente conmovido, dice, Jesús profundamente conmovido otra vez, o sea, volvió a llorar, vino al sepulcro y dice que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús declara, quiten la piedra, manda que quiten la piedra. Y Marta, dice la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Como diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué quieres que quitemos la piedra? Ya hiede, porque es de 4 días muerto. Y entonces dice que Jesús le dijo, ¿no te he dicho acaso que si crees verás la gloria de Dios? Y ahorita la iba a ver la gloria. Y dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y declara, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Imagínense esa voz poderosa de Cristo, hermano, y el que había muerto salió al instante. O sea, ahí no dice, pero yo sé que al instante, y miren, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenle y déjenle ir, o sea, libérenlo de las ataduras estas, pues, con las que venía con los mantos, pero Jesús ya le había dado la vida. Ahora, aquí vemos, hermanos, quiero adelantarme porque el tiempo no nos está dando mucho, pero ahora leímos hasta el versículo 30, leímos hasta el versículo 40 y hasta el 44. Ahora, yo quiero que veamos en el capítulo 12, hermanos. ¿Ustedes creen que la noticia de la resurrección de Lázaro no cundió todas las aldeas y por todo Jerusalén, por todo Israel? ¿No creen ustedes que la resurrección de Lázaro fue algo impresionante, que todos se dieron cuenta? Claro que sí, pero yo quiero que vean, hermanos, el versículo 9 del capítulo 12. Dice, el 12 ahora, 12. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a quien. Imagínense, hermano, Cristo lo acababa de resucitar y ya los líderes enemigos de Cristo
acordaron qué cosa, volverle a matar, o sea, matar a Lázaro, dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro también, o sea, a Cristo y a Lázaro. Y dice el versículo que sigue, porque a causa de él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Hermano, esto es terrible lo que acabamos de leer. Miren, cuando Jesús hizo el milagro de resucitar a Lázaro, no era para que el pueblo de Israel reconocieran a Jesús como el Mesías a través del milagro, pero hermanos, el pueblo estaba tan ciego que dijeron, a causa de Lázaro, muchos van a creer en él. Hay que matar ¿a qué? A Lázaro. Vamos a matar a Cristo y a Lázaro porque Lázaro, la resurrección de Lázaro es la evidencia más grande de que Jesús ha venido del cielo. Él es el Mesías, él es el enviado. ¿Cómo él da vida a los muertos? ¿Acaso no solo Dios, hermano, no solo Dios es el que puede dar vida? Hermano, ¿por qué creen que Jesús le dijo en la parábola que el mendigo se llamaba Lázaro? Y Abraham dijo, aun si va alguien de los muertos, no creerán. ¿Notaron? Pregunto, ¿el pueblo de Israel creyó en Cristo, hermano, por la resurrección de Lázaro? No, estaban tan ciegos, hermano, que no. Y por último, les voy a contar lo que pasó. Cuando Jesús contó esta parábola del rico y de Lázaro, había una historieta, yo le voy a llamar así, había un relato que se contaba y esto venía desde Egipto, venía desde, déjenme ver, de una ciudad en Egipto llamado no era Constantinopla, pero bueno, olvido ahora el nombre, pero en una región de Egipto, hermano, ya se contaba una historieta, se contaba una historia, pero no tenían nombre los protagonistas. La historieta decía lo siguiente, que había un hombre que era rico y que había un mendigo a su puerta y que casi lo mismo, y que los perros venían a estar con el mendigo y que el rico un día murió y se perdió y que el pobre cuando murió se salvó. O sea, ya se hacía esta comparación así. Ahora Jesús le puso nombre al mendigo a propósito, que se llamaba Lázaro. Pero hay una historia para terminar, hermano, en Mateo capítulo 15, para que vean que es cierto lo que yo les estoy diciendo. Había una historia que se contaba. Vamos a Mateo 15. Había una historia que se contaba en los días de Cristo. Por eso él utilizó la misma historia para enseñar muchos principios bíblicos. Dice ahí en Mateo 15 del 21 en adelante, y van a ver que hay una mujer que conocía la historia. Dice así, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea. Cananea, hermano, significa de las ciudades paganas que habían en los alrededores de Israel. He aquí una mujer cananea que dice que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Miren, le salió una mujer que no era judía y le pidió a Cristo que la ayudara porque tenía una hija endemoniada. Y miren lo que Jesús le dice. Jesús no le respondió palabra en el momento. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Miren, los discípulos no entendían la misión de Cristo. Le dijo, ya despídela, aléjala. Y Jesús respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como diciendo, yo he venido, dio a entender Cristo, solo a las ovejas de Israel. Entonces la mujer vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. La mujer no perdió la fe. Y miren lo que le dijo la mujer, miren lo que Jesús le dijo a la mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero hermanos, al decir perrillos es como suavizar la palabra, pero al fin de cuentas son perros, ¿no? En otras palabras, Jesús le dice, no está bien tomar lo que le corresponde a los hijos y darlo a los perros. Y miren lo que la mujer le contestó,
Miren lo que la mujer le respondió o le contestó. Sí, Señor, le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, hermanos, que esto tiene relación con la parábola. Era una historia que era conocida. Y miren lo que Jesús hace a continuación. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y miren lo que Jesús agregó. Miren lo que Jesús agrega ahora. Dice, bueno, al monte se sentó ahí. No, pero ¿saben lo que Jesús dijo de esta mujer? No he hallado fe, dice, no he hallado fe como esta mujer ni en Israel. Ahora, dejemos el relato. Jesús lo menciona en otro pasaje. Pero hermanos, para terminar, ¿notaron ustedes que Jesús se encuentra con esta mujer que no era judía? Y Jesús la trata aparentemente al principio como que la desprecia. Dice, tú no eres judía, no podemos tomar la bendición que es para el pueblo de Israel y dárselo a los perros, dijo Cristo. ¿Notaron? Él suavizó la palabra diciéndole a los perrillos. Hermano, aparentemente Jesús la estaba tratando mal, pero ¿saben por qué lo hizo? Para probar la fe de la mujer y para darles una lección a los discípulos. Los discípulos, como la vieron que era extranjera, dijeron, aléjala, ya córrela, porque ella no merece. Notaron que los judíos, los discípulos también tenían la idea de que el que no era judío no era merecedor de la gracia de Dios. Y Jesús lo estaba haciendo para probarlos a ellos y para probar la fe de la mujer. Y cuando la mujer oyó que Jesús dijo, no es correcto tomar el pan de los hijos y tirarlo a los perros, la mujer reconoció y la mujer le dice, sí, Señor, yo ya sé que eso no es correcto. Pero miren lo que le dijo la mujer. Pero también los perrillos, ¿qué le dice? Los perros comen las migajas que caen ¿de dónde? De las mesas de los amos. La mujer reconoció, sí, yo puedo ser como una perra, es cierto, no merezco, pero Señor, aún así, dame aunque sea una migaja. Hermanos, y Jesús dijo, ya no soportó Jesús y dijo, grande es tu fe, oh mujer, hágase que se te conceda tu pedido como tú has hecho. Los discípulos aprendieron una lección, hermanos, que no hay que tratar a nadie como perro, por decirlo. Así trataban los judíos a los que no, a los gentiles, pues. Hermano, esta parábola Jesús la enseñó para demostrar todas estas cosas, pero él no está hablando el tema de qué pasa cuando uno se muere. No ese es el contexto. Él habló de la riqueza, de que las riquezas nos salvan. Que oye, hermanos, ¿qué aprendemos nosotros también? Hermanos, si Dios te ha bendecido a ti, aunque tengas poco, ese poco lo puedes compartir ¿con quién? Con los más necesitados. Otra cosa, no dice el proverbio que no viene a pobreza el que comparte aún lo poco que tiene. Hermano, mi esposa y yo y mi familia no somos ricos, nunca hemos sido y yo creo que ni seremos, pero hermanos, pero con lo poco que de nuestro sustento ganamos, en nuestra mesa siempre hay fruta, siempre hay comida, mi esposa tiene despensa y cuando encontramos gente, hermanos, que tiene necesidad, no necesitamos ir a comprar a veces de lo que tenemos, mi esposa hace bolsas y lleva, o si necesitamos comprar, compramos. Y hermanos, nunca nos hemos quedado sin comer nosotros. Algunos de ustedes pueden testificar eso también. Hermano, Dios bendice al que comparte aún lo que en nuestra pobreza podemos ayudar, hermano. Y sí o no, el Señor no nos sigue bendiciendo. Yo nunca me he quedado sin un plato de comida. Es más, tenemos tanto que si no como es porque yo no quiero, pero aquí sobra la comida, por decir. Entonces, hermano, este rico hizo mal. La nación de Israel es una nación que se creían muy ricos y entonces despreciaban a los gentiles, despreciaban a los demás que no eran merecedores. Y Jesús en esta parábola, hermanos, enseñó todo eso, que tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado con los más necesitados. También enseñó la parábola que no, una vez que ya uno se muere, el que murió condenado, pues quedó condenado. Y el que
y el que quedó salvo, pues salvado. No se pueden cambiar los papeles ya en hora de la muerte. Todo eso lo menciona la parábola. Otra cosa que la parábola menciona, que no hay que dejarnos llevar por milagros. ¿Cuánta gente hoy anda buscando milagros para creer en Dios? Pero se dio el milagro de Abraham, el milagro de la resurrección de Lázaro, y ni aún así creyó el pueblo de Israel. Y por eso Abraham dijo, ahí tienen la Biblia, ahí tienen a Moisés y a los profetas, a ellos deben de creer primero. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que el pueblo de Israel no creyó en Cristo? Porque decían tener la Biblia y no la leían a cabalidad, y aun cuando la leían no la entendieron. ¿Están de acuerdo conmigo? Así que, hermanos, esta parábola no contradice tampoco la enseñanza de que el muerto no está hablando, no están... hay un último pasaje, hermano, que está en Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis 6 del 9 al 12, y ahí da la idea que los muertos están hablando. Pones este último versículo, David, Apocalipsis 6 del 9 al 12. Miren lo que dice ahí. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y miren lo que dice de las almas. Almas son las mismas personas, pues. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y miren lo que se les dijo. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen. Notaron que siguieran ¿qué cosa? Descansando. ¿Y dónde es que se descansa? En el sepulcro. Notaron, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser ¿qué? Muertos como ellos. Y el versículo 12 creo que dice algo de lo mismo. Dice, ahora ya es cuando se abrió el siguiente sello. Pero hermanos, el sello quinto que acabamos de leer habla de un período cuando las persecuciones se terminaron y los muertos que habían, valga la redundancia, los muertos que habían muerto en el período de la persecución, es como que claman a Dios diciéndole, Señor, ¿por qué no nos da ya nuestro galardón? ¿Por qué no juzgas nuestra sangre? Y se les dice, no, todavía sigan descansando, porque es necesario que mueran otros igual que ustedes, para que juntos reciban ¿qué cosa? Lo prometido, pues lo mismo que ya estudiamos, hermanos. Notaron que nadie recibe la gloria o el cielo a la hora de morir o antes. Todos lo vamos a recibir ¿cuándo? Juntos. ¿Les gusta eso mejor, hermanos? Claro que sí. Si alguien muere hoy, no se preocupe, si quedó sellado para la eternidad, va a resucitar cuando Jesús venga y ahí van a resucitar todos los demás y los que estemos vivos, ahí nos vamos a unir todos para recibir al Señor de una sola vez. Terminamos el estudio, hermanos, porque se ha hecho tarde como siempre. Perdonen la expresión de que yo menciono siempre esto, pero el tiempo es nuestro peor